Soy cubano dominicano, nacido en Ciudad de La Habana, un día 16 de abril, día histórico para Cuba, hace unos cuantos años. En Cuba se ha producido un congreso del Partido Comunista de Cuba y eso ha sido noticia a nivel mundial. Dicen que a nivel mundial, según la visión desde afuera, marca un hito. Y hoy quiero contarles por qué dentro de Cuba la noticia de la salida de Raúl, ya primero del gobierno, después del partido, no es noticia. Regresamos inmediatamente, diré mi visión sobre estos temas. Siempre, por supuesto, existirán más versiones y más visiones de cada versión, pero de eso se trata. De eso se trata. Regresamos inmediatamente con el contenido de esta única comparecencia de Cuba, hablando de Cuba. Para entender todo lo que pasa en Cuba, por supuesto, como en todo país, hay que remitirse a la historia y sobre todo a la historia reciente. La historia reciente de Cuba, 2 siglos, está marcada por el anticolonialismo primero y el antiimperialismo después. Cuba, como pueden ver en el mapa, está solo a 90 millas de los Estados Unidos, solo. Ya hay quien ha ido a nado. Y eso ha sido fatalidad y cosas buenas. Según donde nacieras, según a la capa social que pertenecieras en la historia de Cuba. Pero indiscutiblemente, Estados Unidos y Cuba están por la historia ligados y tarde o temprano tendrán que entenderse. La primera carga al machete, la primera vez que los cubanos oficialmente se rebelan, o por lo menos que la historia lo recoja, fue en 1868. José Martí, era un niño. La guerra pasa a los 10 años por las cosas que siempre pasan, desgraciadamente, y sobre todo en nuestros países de América. Los conflictos entre cubanos permitieron la capitulación frente a la colonia que en ese momento era España. Un hombre inteligente, un líder español, logra penetrar a los cubanos, desunirlos más que lo que estaban normalmente y terminan pactando con el adversario. Luego de ahí se pierden 10 años de guerra. 10 años de guerra. En esa guerra se da la primera carga al machete, en esa guerra surgen los maceos y otros nombres icónicos en la historia de Cuba. Luego vienen diferentes esfuerzos de alzamiento hasta que llega Martí, un ser letrado que siendo un niño ya escribía una obra de teatro llamada Abdala, últimamente ese nombre, o Abdalá, últimamente ese nombre ha sonado en los medios de comunicación, después vamos a hablar de eso. Y logra, con mucho esfuerzo, mucha sapiencia política, ir atando cabos y ir uniendo a los cubanos en un solo propósito, la independencia de Cuba. Funda el Partido Revolucionario Cubano, partido único, y alrededor de ese partido todas las fuerzas convergen.
Gracias a eso se comienza la guerra en el 95, hasta que los norteamericanos, y vamos a no ahondar mucho, los norteamericanos se meten en la guerra en el 98, arrebatan la independencia a los cubanos, seguro, con algunas traiciones criollas incluidas, y logran que la República de Cuba se cree, pero con una enmienda llamada Enmienda Platt, que permitía al ejército de los Estados Unidos intervenir cuando ellos lo creyeran pertinente. O sea, Cuba era independiente, tenía escudo, tenía bandera, tenía himno, pero el gobierno de los Estados Unidos, si así lo creía pertinente, podía intervenir. Lucha revolucionaria. Cuba nunca se puede decir que tuvo épocas de paz. Luego viene en el 17, después del 17, la influencia también de la revolución rusa. Tiene que ver también el periodo de Machado, que fue un presidente que terminó convirtiéndose en un dictador y se le derroca. Y a partir de ahí Cuba empieza en un tránsito, pasa por la Constitución del 40, que se habla mucho, una constitución bastante adecuada para la época, pero Cuba siempre estuvo sumida en una alta tasa de corrupción. ¿Qué república era aquella? Bueno, si nada más nos remontamos al capítulo de los asesinados, los líderes del mundo trabajador asesinados durante la época de la República, ya uno puede saber qué república era aquella donde ni los trabajadores y sus sindicatos podían garantizar la vida. Hay un capítulo, yo soy de Marianao. En Marianao hay un lugar que se llama Orfila, famoso. Y en Orfila hubo un suceso que conmocionó a toda Cuba, que fue que dos pandillas de policías, por sus intereses, se fajaron a tiro. Hubo varios muertos, incluso una mujer embarazada muere. Le llaman a eso los sucesos de Orfila en Marianao. Yo me crié a 5 cuadras de Orfila y un día en una parada mi padre me contó los sucesos de Orfila. Esos sucesos de Orfila, junto a todo lo otro, van mostrando al mundo, a los que quieran adentrarse en qué república era aquella antes del 59, de cuál era la verdadera situación de Cuba. No vamos a negar que en ciertas clases el nivel educacional estaba bien, había salud, había desarrollo, grandes avenidas, los carros, dicen los abuelos, que se estrenaban primero en La Habana y después en New York. Y eso está muy lindo. Sin embargo, la pobreza, el hacinamiento, la marginalidad, la desnutrición, la falta de salud, la falta de educación en Cuba, fuera de esas grandes ciudades, campeaba. Era lo que mayoreaba. En realidad siempre hubo dos Cubas. Cuba, a diferencia de otros países y sobre todo hoy de esos países, en Cuba las grandes tierras, los terratenientes y las grandes compañías en su mayoría estaban en manos de compañías norteamericanas. Cuba era literalmente el patio trasero de los Estados Unidos. Y mandaban, por supuesto, el embajador era el que mandaba. Lo que el embajador dijera. Yes, sir.
Usted puede estar de acuerdo o no con lo que yo estoy diciendo. Puede estar de acuerdo o no con lo que yo estoy diciendo. Puede tener tendencias de derecha, de izquierda, castrista, anticastrista, comunista, evangelista, cristiano, lo que usted quiera. La historia está ahí, la documentación está ahí. Y el capítulo de Chivas, Eduardo Chivas, que había una gran corrupción en el Ministerio de Educación, él le prometen unas pruebas, un hombre de una dignidad intachable, presidente del Partido Ortodoxo al que ya pertenecía Fidel Castro, en democracia representativa, y al no poder cumplir su palabra de probarle a las personas, al pueblo, la corrupción, se da un tiro. No muere ahí, muere después. Pero la famosa frase de vergüenza contra dinero se acuñó para siempre en la conciencia de los cubanos e incluso en la República Dominicana fue repetida por líderes hasta el punto que muchos dominicanos creen de que esa frase grande fue dicha, fue estrenado en República Dominicana. No obstante, donde se diga, tendrá el mismo significado. Es en esa república de democracia representativa, de senadores multipartidos, que las mafias italianas que ya se disputaban el control de las principales ciudades de los Estados Unidos tenían sus hoteles y sus casinos en La Habana y en Santiago. Hacemos una pausa y regresamos en un minuto porque hemos llegado al año 1952. Regresamos. En 1953, Fidel Castro, junto a Raúl Castro y muchos jóvenes, asaltan el cuartel Moncada en la madrugada de la Santa Ana, 26 de julio de 1953. Muchos muertos, muchos asesinados. Fidel, Raúl y otros logran en el repliegue, los toman presos en las montañas cercanas a Santiago y los toman presos porque en la vida hay que contar todo. Un teniente, si mal no recuerdo, el teniente de apellido Sarría, que llevando los prisioneros a Santiago, hay uno de los grandes asesinos de la zona, pertenecientes a la dictadura, que le dice, dame los presos. Y él dice, no, estos llegan al vivar conmigo. Gracias a eso, Fidel Castro hoy está vivo. Si no, hubiera salido en la lista de los muertos en combate, como la mayoría, cosa que fue probada con una carta que manda uno de los integrantes. No recuerdo ahora su nombre, lo tengo presente. Estudié en una escuela de su nombre. Llevo muchos años en Dominicana. Y esa carta la logra escribir a la madre. Mamá, estoy preso. Y después aparece entre los muertos. Lo que prueba que los asesinaron a mansalva. Llevan a Fidel, le hacen un juicio donde Fidel, como abogado, él mismo se defiende, los condenan a no sé cuántos años, los llevan para el famoso presidio modelo en Cuba, que eso hay que visitarlo, lo pueden buscar en internet, lo que era el presidio modelo de Cuba, una de las aberraciones más grandes en construcción y falta de derechos humanos que la historia recoja. Sin embargo, Fidel, en realidad, aunque estaba en la zona del presidio, todos ellos estaban en un lugar
especial, posiblemente para estar más vigilado. Visité el lugar. Eso estaba en la llamada anteriormente Isla de Pinos, todavía se le sigue llamando así, hoy conocida y renombrada por la Revolución Cubana como Isla de la Juventud, por diferentes razones. Ahí estaba en una cárcel. Las protestas hacen que los liberen, pero los expulsen de Cuba, a Fidel y los otros. Y ahí es que ellos empiezan a deambular hasta caer en México. En México organizan, siempre vigilados, organizan la guerrilla de Cuba. Ahí es donde se incorpora el Che, ahí se incorpora Camilo Cienfuegos, personajes famosos, por supuesto, que llegaron a ser muy amigos, y de los cuales se ha escrito historias inverosímiles que no las vamos a tocar hoy, pero quién sabe si un día me animo a contar. Y ahí se prepara lo que tiene que ver con la invasión a Cuba, la penetración a Cuba. 82 hombres, hay gente que dicen que son 83, hay unas historias que son difíciles de precisar, y esa cantidad de hombres en un yate muy pequeño se retrasan, y cuando llegan tarde. Había una acción precisamente para atraer la atención en Santiago de Cuba, muy coordinada, pero al haber mal tiempo termina fracasando las acciones de Santiago, terminan asesinando a un muchacho de 21 años, si mal no recuerdo, Fran País, y al ejército le da por recuperarse, y entonces sorprenden a la gente de Fidel entrando a Cuba. Los matan a muchísimos, pero Fidel queda vivo. Al Che le dan un tiro en el cuello, y sobreviven varios, y por supuesto se repliegan después a la montaña. Hay un famoso encuentro que lo recoge la historia de Raúl con Fidel, y quiero detenerme un momento para que analicemos quién es Raúl. Creo de que cuando Fidel Castro, al fin, por edad y por enfermedad, tiene que abandonar su papel en la revolución, hay una frase que creo que marcó, y en toda crítica no debió ser dicha, o por lo menos debió haber sido argumentada, para que no se creyera que Fidel le estaba dando el gobierno al hermano, cosa que no es real. Raúl, jefe del ejército durante toda la revolución, Raúl no solo entra con Fidel y está en el yate Granma, sino que también estuvo en el tema del Moncada, en el asalto al Moncada en el 53. Raúl siempre estuvo en la guerrilla. La historia de Fidel y Raúl van paralela y no por hermano. La vida lo pone a que sea también hermano, pero no necesariamente Raúl es dirigente de la revolución por ser hermano de Fidel. Eso no es cierto. De hecho, quien se echa al hombro todo lo que tiene que ver tanto de la preparación del ejército y de la inteligencia en Cuba, que los dos han sido muy necesarios para sobrevivir en todo este tiempo, fue Raúl. O sea, en la historia de la revolución, Raúl ha sido tan importante como Fidel. Por supuesto, el liderazgo de Fidel nadie lo discute. El liderazgo en todos los sentidos. Pero Raúl, el que ahora sale del gobierno, y el porqué de esta comparecencia mía hoy, no necesaria, o sea, no es por hermano. Raúl tiene sus galones ganados en combate.
Luego de lo de Alegría de Pío, que es el cañaveral donde los masacran prácticamente, los que quedan, que se repliegan, se encuentran 2 o 3 fusiles y ahí comienza la guerrilla a relacionarse. Conversaba con un amigo que, lejos de otros capítulos que se ha dado, por ejemplo, en República Dominicana, donde la guerrilla no obtuvo apoyo del campesinado, en Cuba sí. En Cuba el campesinado inmediatamente, la guerrilla se pudo alimentar de los campesinos olvidados. En Cuba te morías por falta de un médico. Hay muchísimos lugares, muchísimas montañas de Cuba, incluso donde no son montañas, que conocieron en revolución lo que era un maestro. Esa es la Cuba de antes del 59. Lo demás, cada quien que saque sus propias conclusiones. Viene la revolución, pocos años incluso, logran derrotar a un ejército extremadamente bien equipado, muy bien equipado, con aviones, con tanques. Y Fidel usa una estrategia que le había dado resultado a los mambises en la guerra del 95, que era la invasión a Occidente. En la invasión a Occidente de los mambises, el general Maceo, Antonio Maceo, va por una senda, mientras que Máximo Gómez iba por la otra. Cuba, como la ven, es una isla. Ellos comenzaron desde acá, desde Oriente, y fueron paseando y llevando la rebeldía hasta Occidente. En el caso de Maceo llega hasta aquí, hasta las afueras de La Habana. Pero en el caso de el Che, llega más o menos hasta esta zona. El Che y Camilo. Camilo por el norte, el Che por el medio. Justo en el fin de año del 58, Batista manda un tren blindado porque ya Santiago, que queda acá, Santiago de Cuba, estaba rodeada por Fidel. Rodeada. Santiago ya era plaza tomada. Y para no perder Santiago, Batista manda un tren blindado que justo en el medio de la isla, el Che lo descarrila, tumba las esperanzas del gobierno de Batista de mantenerse arriba y de mantenerse peleando. Y esa noche, la noche del año nuevo de 1959, Batista anuncia de que abandona Cuba. Por supuesto, siempre está retirada. Estos abandonos son poniendo una junta militar que le sucediera, pero no pudo seguir el gobierno. Fidel Castro llama a una huelga general y en pocos días, justo el día 8, Fidel Castro estaba entrando en La Habana, Cuba, llegando primero que él para preparar la llegada el Che y Camilo. Uno fue hacia la cabaña y el otro fue hacia el cuartel de Colombia, todo en La Habana. Vamos a una pausa, ya estamos en 1959, comienzo de la Revolución Cubana. Regresamos en breve. Cuba, 1959, llega Fidel, la revolución, entra a La Habana el día 8. Había habido gran estampida de la clase más rica. Batista había huido hacia la República Dominicana. Llegaron varios aviones y algunos de los asesinos de la dictadura de Batista no pudieron escapar. Incluso hubo un hombre que estuvo
oculto 20 años, 20 y pico de años en las afueras de La Habana, oculto. El día que se le ocurrió salir de la casa donde estaba, fue apresado. Eso es una historia que tal vez un día la rememore, quién sabe. Bueno, comienzan las grandes transformaciones, el pueblo tirado a la calle. Hay un capítulo que vi con mi amigo en una entrevista que me hicieron hace poco, que fue el papel preponderante que tuvo la radio en el transcurso de la guerrilla cubana. En Cuba se luchan en dos terrenos básicos. Se lucha en el terreno de la montaña, pero también hubo mucha lucha urbana. Mucha lucha urbana. Hay una película maravillosa que se llama Clandestinos, la pueden buscar en YouTube, donde relata uno de los sucesos y cómo era esa vida en la clandestinidad, la guerra urbana. Cuando ya te quemabas mucho en las ciudades, bueno, tenías que ir para la montaña. Hubo varias ciudades donde hubo acciones importantes, unas más, unas menos. La Habana, Santiago, por supuesto, las que más. Reforma urbana, reforma agraria. La reforma agraria, la primera vez y una promesa de Fidel de entregarle la tierra a los campesinos, inmediatamente los Estados Unidos pusieron la voz de alarma. Escalada. Dime y direte, Estados Unidos no entendió la revolución. Y la revolución reaccionó a las medidas de los Estados Unidos. Eso desemboca en el bloqueo que todavía hoy persiste. En esos primeros años de la revolución pienso yo que hay cosas muy importantes que decir. Sin contar el tema de la llamada crisis de los misiles, hay que remontarse un poco al año 61, cuando Cuba, ya en una etapa en plena campaña de alfabetización, Cuba comienza una campaña de alfabetización, se entrenan a prácticamente niños, adolescentes, para ir a todos los lugares de la República a enseñar a leer y escribir. Fidel siempre creyó en la alfabetización del pueblo, siempre creyó. Casi todos los gobernantes en el mundo apuestan a lo contrario. Sin embargo, Fidel cambió esos paradigmas porque la fuente de Fidel es Martí. Y Martí, una de las frases que tiene es ser cultos para ser libres. Parecido a conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Quién sabe si Martí tuvo alguna inspiración al respecto. Pero tanto Martí como Fidel entendían de que las personas debían conocer, el conocimiento ante todo. Decía que hablé con un amigo del papel preponderante que tuvo la radio rebelde y la difusión de la información para dar a conocer el proyecto revolucionario de Fidel Castro. Por eso es que cuando Fidel llega a La Habana, ya la gente sabía a qué venía Fidel. ¿Por qué? Porque se hizo toda una labor de mercadeo, de expandir las ideas en el pueblo, increíble. Y cuando aquello no había internet. Año 1961, Kennedy había heredado un plan de invasión a Cuba. Habían habido varios intentos ya, pero muy pequeños, derrotados todos. Y el 15 de abril bombardean, incluso cerca de mi casa. Yo no había nacido cuando aquello. Bombardean varios aeropuertos. El día 16, Fidel en un acto multitudinario declara el carácter socialista de la revolución en plena efervescencia
Y el día 17 comienza la invasión, que es derrotada en solo 3 días. La invasión entra justo por detrás de donde está mi cuerpo, en el sur, aquí. Eso que ven ahí, eso es la Ciénaga de Zapata. Y esto que ven aquí es Bahía de Cochino. Por ahí fue que entró la invasión, que no llegó a salir de la Ciénaga de Zapata. No llegó a salir de la Ciénaga de Zapata. Ahí fueron derrotados. Los pocos aviones que quedaban de Cuba cumplieron su función. Viene otra etapa. Bueno, en educación, por ejemplo, en educación, la revolución opta, para que entiendan un poco el contexto cubano, que por eso estoy aquí, la revolución opta por alfabetizar. Después, la campaña por el 6º grado. Tratar de que todo el mundo tuviera 6º grado. Después, durante varios años, la campaña por el 9º grado. Y después que los profesores se convirtieran en licenciados. O sea, la profesionalidad que hoy existe en Cuba ha sido escalonada. Hay datos curiosos que hacen que es muy preciso que entiendan de Cuba. Por ejemplo, sistema político de Cuba. A partir, si mal no recuerdo, del 1973, mientras había un gobierno revolucionario, años 69, 70, se acaba una guerra que fue muy dura, que fue la guerra que allá le llaman la lucha contra bandidos, que fue justo al lado de la Ciénaga de Zapata, en el macizo, ahora sí justo detrás de mi cuerpo, en el macizo conocido como el Cambrai, en el medio de Cuba. Ahí, alzados en contra del gobierno, estuvieron varios años haciendo atentados en guerrilla. Y la limpia del Escambray fue muy dura. O sea, sacarlos de la montaña fue muy dura. Fue una pelea dura. Llegan los años 70. En los años 70, al fin, Cuba hace una nueva constitución. En esa constitución surgen lo que le llaman el poder popular. ¿Qué es el poder popular? El poder popular es el legislativo y el ejecutivo en Cuba. La democracia en Cuba es una democracia que surge a partir de esa constitución, revocando las anteriores constituciones, por supuesto. Constitución refrendada en plebiscito por el pueblo. Como no soy historiador, le pongo año 73, pero creo hasta más que o en el 73 o en el 75, no recuerdo bien. Y a partir de ahí, ¿cómo funciona el sistema de Cuba? Por arribita. En Cuba hay, parecido a los regidores, lo que le llaman los concejales, que son elegidos por el pueblo en asamblea popular. Incluso usted se puede proponer. Usted, si cree ser líder y nadie lo señala, usted se puede autoproponer. Y bueno, si en las asambleas, si en cada una de las asambleas por circunscripción, usted saca el 50+1 de los votos, usted va avanzando y puede competir. La competencia en Cuba electoral, ahí sí gana uno. A nivel de delegado, gana o uno u otro. Gana uno. Ese es el delegado a nivel territorial. Esos a la vez conforman lo que sería la sindicatura. ¿Ya? La sindicatura es todos los delegados, los llamados delegados, que son votados por el pueblo. De ellos se escoge el alcalde entre los delegados. Allá no se vota por el alcalde, sino que los alcaldes son los que votan. Los delegados son los que votan por el alcalde. Esa es la asamblea municipal. Después viene la asamblea provincial y después la asamblea nacional, que se nutre de personas que vienen desde aquí abajo, elegidos, y de organizaciones
sociales, mujeres, militares, estudiantes, sindicatos, etcétera, etcétera. Ellos eligen los sindicatos, ellos eligen los diputados. Todos ellos pasan a ser candidatos. Y si obtienen más del 50+1 de los votos, pasan a ser diputados. En la democracia representativa, los partidos ponen a sus candidatos, eligen a sus candidatos y los ponen a competir por curules. En Cuba, las curules están garantizadas y solo la oposición del pueblo de un 50+1, ¿entienden? Es al revés. No te daría el paso a ser diputado. Son muchos diputados. En Cuba hay una amplia, la asamblea tiene una amplia representación que van desde brujos, militares, maestros, adolescentes, de los estudiantes, de las diferentes capas de los estudiantes. Tú te encuentras maestros, te encuentras curas, te encuentras músicos, te encuentras de todo tipo. En el Congreso de Cuba tú encuentras de todo tipo de personas. Dato curioso, en el Congreso de Cuba tú por ser congresista no tienes beneficios. Si tú eres maestro, llegas ahí con tu sueldo de maestro. Y te dan una especie, mientras eres diputado, te dan una licencia como maestro para que te dediques a el ser diputado. Hay que participar en comisiones, preparación de leyes, es un trabajo arduo también de representación. Pero yo, por ejemplo, en la zona donde yo vivo, la mujer que era diputada, era una señora que limpiaba en la calle. Para que tengan una idea, porque lo más difícil para entender a Cuba es, una de las cosas es entender su sistema político. Si tú no entiendes el sistema político de Cuba, no puedes entender todo lo otro. En la democracia representativa se compite por el poder. En la democracia cubana, del poder popular, la campaña que se hace es para que salgan todos. Oigan, la campaña que se hace. Por cierto, en las elecciones cubanas no se permite propaganda política. La única, en la elección de diputados y de concejales, los delegados, lo único que tú ves es una hoja de 8:30 x 11 con tu vida al servicio de la sociedad. Esa es la única campaña política aceptada. ¿Está de acuerdo con ese sistema de democracia? Ese ya es su... Desde la democracia representativa y sobre todo desde la presidencialista, es muy difícil porque entender. La democracia representativa son partidos y en algunos países independientes compitiendo por el poder y uno gana. Y el Congreso es un ente separado del Ejecutivo. En Cuba no. En Cuba, la Asamblea, los diputados son los que eligen al Ejecutivo. Incluso al Consejo de Estado y de Ministros. En Cuba lo que existe es un presidente de los consejos de Estado y de Ministros. O sea, en un consejo hay un presidente, pero no es necesariamente que la figura del presidente tiene el mismo papel que vemos en las democracias representativas. Lo cual evita que una persona tenga demasiado poder, contrariamente a lo que se ha creído toda la vida. Y sin que nadie me venga a señalar, el liderazgo de Fidel fue tan absoluto que simulaba que eso no existía. Sin embargo, como dato curioso, pinceladas curiosas,
En la República Dominicana, al presidente Leonel Fernández se le ocurrió hacer el metro y el metro fue, sin llevarlo al Congreso. En Cuba, Fidel quiso hacer un metro y no se le dejó hacer un metro. Y forzó. Ese es uno de los capítulos sobre la democracia cubana que quería llamarles la atención. Otra de las anécdotas es que Fidel en el año 1992, 91, 92, que empieza la gran crisis llamado periodo especial después del 91, recuerdo siempre que fue después del 91, porque en el 91 fueron los Panamericanos. La gran crisis nos venía, el campo socialista había caído y sabíamos que venían tiempos duros. De pronto todos empezamos a andar en bicicletas chinas, se importaron grandes cantidades, millones de bicicletas chinas y cada cubano tenía una bicicleta. Cada cubano. De tamaño 28, de 28 pulgadas, de 26, que es la común, la que más existe. Y en ese momento se plantea, para que vean cómo funciona la democracia en Cuba. Usted puede estar de acuerdo o no con lo que yo digo. Puede decir incluso que lo que yo digo no es verdad. Yo acepto eso. Cada quien tiene su historia, su visión de lo que vivió. Hay una discusión, ojalá estuviera en hemerotecas, una discusión que se convocó al pueblo para reformar la Constitución y permitir, entre otras cosas, la inversión extranjera que estaba prohibida por Constitución. Y la nueva realidad de Cuba necesitaba que Cuba se abriera cuando aquello fue el Papa. Ustedes se acuerdan que Cuba se abra al mundo, del mundo a Cuba. Todos los que tenemos un poco de años vivimos esa etapa. Aunque el Papa Juan Pablo II tumbó el comunismo en otro lado de Cuba, si se quedaba 2 días salía comunista. Déjenme blasfemar un chin. Y un poquitico, se dice así en Cuba. Y una de las discusiones, bueno, se convoca al pueblo para... Es un proceso que se ha hecho varias veces en Cuba. Desde el legislativo se crea un plan de proyectos para cambiar la Constitución. Eso se lanza al pueblo, el pueblo reunido en asambleas, sindicatos, la cuadra, propone cambios. La democracia cubana. En cada cuadra se hizo una asamblea. En cada circunscripción una asamblea. En cada centro de trabajo una asamblea. Y eso entonces se eleva. Se regresan esas modificaciones a las comisiones del Congreso. El Congreso entonces arma su discusión sobre esas modificaciones y esas modificaciones entonces van a plebiscito. En ese proceso, recuerdo dos capítulos. Uno fue, yo trabajaba cuando aquello en el Ministerio de la Industria Pesquera, que por cierto, una de las medidas que se tomaron fue de racionalización de plaza y yo quedé fuera. Un proceso curiosísimo, porque fue de despedida, pero te cancelaban, te sacaban del trabajo y te daban no sé cuántas opciones de trabajo y con sueldo durante 6 meses completo. O sea, una cosa, cosas del comunismo. Y recuerdo en la asamblea aquella, un amigo mío, voy a mencionar su nombre, quién sabe si ya con unos cuantos años me lo perdona. Jesús Hierrezuelo, siempre un anticomunista empedernido, que por cierto me han dicho que le está yendo muy bien en Cuba. Vivió afuera y regresó. Se paró en aquella asamblea donde estaba el ministro y el viceministro y dijo, hay una cosa, el socialismo no funcionó en ningún país.
Aquí tampoco va a funcionar. Aquí lo que hay que hacer es entregarle el alma y el cuerpo a los norteamericanos, dejar esto es la revolución. Y ya, que esto no sirvió. Recuerdo que el secretario de la Asamblea dijo: compañero Jesús y Resuelo, su petición asimismo será recogida en la Asamblea. Se habla mucho de la libertad de prensa y la libertad de expresión en Cuba. Yo soy de los que creo que en Cuba hay libertad de expresión, no así de prensa, pero esos son otros temas. Ese es uno de los capítulos que más recuerdo de aquellas asambleas multitudinarias del periodo uno de los periodos más duros de Cuba, que fue el de la crisis del principio de los 90. Y luego viene en las discusiones, hay una discusión que se dio televisada, porque esas discusiones fueron televisadas en vivo de la asamblea, donde casi toda la población pedía de que se cobraran las cirugías estéticas. En Cuba la salud es gratuita, aunque sea una operación de corazón abierto. Todos los costos van por el país, por el sistema de salud. Y las modificaciones que se querían en Cuba era para ver de dónde buscar recaudación, porque no había dinero. Y entonces ya iban a levantar la mano. Aprobado. Y Fidel levanta la mano como un delegado más. Y con ese nivel de persuasión que le caracteriza, preguntó si que una mujer tuviera los senos demasiado grandes que le encorvaban el cuerpo no era un tema de salud. Que si una muchacha que tuviera los senos muy pequeños y quería verse más atractiva y ponerse senos no era un tema de salud. Y recuerdo sus palabras: si justificamos esto ahora, mañana vamos a decir de que la operación de una abuelita le sale demasiado costosa al país y la vamos a cobrar. Por supuesto, la salud completa, incluyendo las operaciones estéticas y hoy hasta cambio de sexo, sigue siendo gratis en Cuba. Espero que hayan entendido un poco el sistema de gobierno en Cuba, cómo se gobierna. Nos vamos a una pausa y venimos con el Partido Comunista. Regresamos en breve. En el segmento anterior hablábamos del sistema de gobierno cubano, lo que le llaman el poder popular. El poder popular que se conforma de delegados, nivel más popular abajo. Ellos conforman las alcaldías, las asambleas a nivel provincial, municipal, y al final la otra elección, que es la elección al Congreso, que se compone la mitad de esos delegados que vienen desde la base y también de las organizaciones sociales en Cuba, organizaciones sociales de masas, sindicales y eso. Entonces, que están muy organizadas en Cuba. Cuba es un país institucionalizado. Usted podrá estar de acuerdo o no. Y lo voy a repetir varias veces porque... Y sé que cuando publiquemos esto saldrá alguien siempre poniendo el dedo en la llaga. Hay varios temas que quiero, antes de empezar a hablar del Partido Comunista, quisiera decir sobre cosas curiosas en Cuba. Por ejemplo, la educación en Cuba es obligatoria hasta cierta edad. Cuando tú sales de la secundaria tienes tres opciones. Una, obrero calificado, albañil, mecánico. Dos, técnico medio.
que pasan a ser los jefes de los albañiles, de los obreros calificados, más tecnificados. Y las carreras universitarias. Son esos los tres caminos posibles. Los que van hacia la carrera universitaria, los que van hacia los de técnico medio, 1 año, 2 años, y ya salen técnicos y se pueden poner a trabajar. Los de, si tienen la edad laboral, que en Cuba la mayoría de edad son 16 años. Pero los otros, los que van camino a la universidad, entonces entran en el bachillerato, como se le conoce afuera. En Cuba se le conoce como preuniversitario. A partir de ahí empiezan a competir. Cuando llega el 12 grado, 10º, 11º grado, 12 grado, al final, las carreras en Cuba, que son siempre limitadas, vienen con un cupo y un promedio necesario. Si tú no tienes el promedio, no puedes optar por la carrera. Si aún teniendo el promedio, la cantidad de personas que optan tienen que competir por mejor calificación. Te entregan, tú pones las diferentes opciones que tú quieres y en base a ese algoritmo caes en una carrera o caes en otra carrera. Los médicos que usted ve por el mundo cubanos pasaron por ahí. Tuvieron que ser expedientes excelentes, porque creo que medicina pedía un 98. Ustedes saben lo que es tener casi un 100% de promedio en las asignaturas, en todo el bachillerato, para poder competir. Entonces, es duro. Ser ingeniero en Cuba, ser profesional en Cuba es duro, porque tú compites. La universidad allá no es para todos, es para los demás calificaciones. Y luego, después, las universidades son muy duras, muy duras. Quien le habla entra en otra modalidad, que es el curso por trabajador, pero tuve que hacer una prueba de actitud. O sea, no es solo salir de la universidad, salir del preuniversitario, es que la universidad también te pide una prueba de ingreso. Es muy difícil graduarse en Cuba. Muy difícil graduarse en Cuba. Eso es una pincelada porque en el resto de los países del área, si tú tienes dinero y te puedes pagar una carrera, o hay países, por ejemplo, en la República Dominicana, donde hay universidades gratis. Pero en Cuba no es así. En Cuba la universidad es para los que más estudian. El resto puede optar por técnico medio, por obrero calificado o hacer lo que hice yo, de seguir empeñado en tener una carrera universitaria entrando por curso de trabajadores, que es la otra modalidad. Una pequeña pincelada. Partido Comunista de Cuba. En la democracia representativa, y ojo, estamos hablando de la democracia representativa de América. En Europa, y cosa que no sabe mucha gente en América, en Europa, la democracia en Estados Unidos demostró ahora que eso hay que cambiarlo. Por lo tanto, yo lo obvio como modelo de democracia a seguir. En la democracia representativa, en España, Alemania, Europa, de esos países, es lo que le llaman las democracias parlamentarias. A mi entender, mucho más desarrollada que las democracias de América, que son presidencialistas y donde un presidente tiene amplias prerrogativas. Eso y una dictadura, sí, yo sé que el presidente no puede todo, pero pueden casi todo. Usted puede estar de acuerdo o no en que si Fidel tenía todo el poder en Cuba, yo le digo que no, probado. Ya en el segmento anterior se lo decía, usted puede concluir que sí.
cada quien que saque sus conclusiones, yo eso lo respeto mucho. En América, aquí en América, los presidentes pueden incluso decretar guerras. Hay países donde los congresos tienen más potestad que en otros. En Perú, el Congreso tiene muchas prerrogativas y el presidente menos poder que en otros países. Por desgracia, nuestras repúblicas adolecen de corrupción. Pero ese es otro tema. En Europa, los partidos y organizaciones, movimientos, en Europa hay países donde hay mucha libertad en ese aspecto y compiten, sacan de ello, logran curules. Hay partidos a veces que logran un curul, otros 3, 5, y quien saque más puede. Pongo un caso de España para que el que saca más puede tratar de formar gobierno. Eso es ir a alianzas con otras fuerzas y lograr la cantidad de curules para poder formar gobierno, que en cada país es diferente. Ejemplos claros: Sánchez tuvo que terminar pactando con Podemos y con otra organización para tener la cantidad de escaños necesarios para poder formar gobierno, o sea que Sánchez fuera jefe de gobierno. Y pongo otro caso que fue en Grecia, Tsipras, cuando ganó de izquierda, tuvo que pactar con un gobierno prácticamente fascista para tener esa mayoría. En Europa, que son sociedades más avanzadas, esa es la palabra. Bueno, en teoría se ponen de acuerdo en el plan programático, o sea, en tópicos se ponen de acuerdo. Hay algunas cosas en que no se pueden poner de acuerdo, pero los partidos, con tal de formar gobierno, se ponen de acuerdo y tienen un plan de gobierno conjunto, y con eso logran formar gobierno. En Italia, el 5 Estrellas también tuvo que pactar para tener mayoría. O sea, en Europa, tú por sacar mayor cantidad de votos no necesariamente sales, sino que tienes que pactar. Y en el pacto, y los pactos logran más gobernabilidad, se reparte más el poder. No así en América. Tanto en América como en ese tipo de democracia representativa parlamentaria, como en los regímenes, en las democracias representativas de América, los partidos luchan por el poder. La organización, o sea, siempre compite, siempre compite. En Cuba hay un solo partido. Hay varios países que tienen un solo partido. Que yo conozca, bueno, Corea del Norte, ¿para qué mencionarlo? Pero está Vietnam, China, Cuba, y si se va a hablar de desarrollo, por favor, los otros dos países, uno queda del otro lado de Estados Unidos, completamente. Vietnam queda justo del otro lado del mundo donde está Cuba. Y China, casi. Y ambos países se están desarrollando de manera acelerada, pero no tienen bloqueo norteamericano. Al contrario, se han vuelto hasta hermanitos. Y han tenido guerra entre ellos, pero Cuba no ha corrido esa suerte. En Cuba, el país, el partido único, lo que hace es que regula, que garantiza que el sistema funcione, pero no postula ni elige candidato. O sea, el Partido Comunista de Cuba no forza, en teoría, a que los delegados que salgan y los diputados que salgan sean necesariamente del partido. De hecho, he conocido el otro que fue diputado por la zona mía, en Marianao, un conocido pastor de Justo, calle Avenida 41,
el inicio del famoso barrio Pogolotti, avenida 41 y 100, y calle 100, ese pastor, que no es comunista, fue diputado. No sé si todavía es. Llevo 20 años en República Dominicana. Es muy complejo desde la democracia representativa y una democracia donde se cree que obligatoriamente los partidos deben competir, los políticos deben competir, entender la democracia cubana, entender el papel del partido cubano y entender lo que es el poder verdadero, tanto el ejecutivo como el legislativo, que no tienen que ver con el partido. ¿Oyeron? ¿Qué pasa? Hace mucho tiempo en Cuba hay la mentalidad en Cuba, contrariamente a lo que se piensa, siempre se ha apostado por los jóvenes, siempre. No digo de que no haya habido momentos en que la vieja guardia, la primera vieja guardia fue la que emergió, que luchó en la sierra, y los otros cuadros, como pasa en el mundo entero, entorpecen la llegada de los jóvenes. Pero la realidad, usted puede estar de acuerdo conmigo o no, es que en Cuba hace mucho rato ha ocurrido la transición. Casi todas las personas que rodeaban a Fidel Castro y que rodeaban y que rodean a Raúl son jóvenes. Hablo de joven en política, 50 años, incluso 60 años es ser joven. El político verdadero empieza a formarse, disculpen los jóvenes, a partir de los 40, 45 años. Es que ya la liga de la impetuosidad del joven y la creatividad del joven junto con la experiencia logran conformar los entes listos. Alcanzan la mayoría de edad política. Eso hace mucho tiempo que en Cuba, mucho tiempo, desde antes de Fidel morirse, pero hace décadas, recordar de que independientemente que se echó a perder en el camino, como cuadro político, no como persona, lo personal es otro. Roberto Robaina era un joven y llegó a ser canciller de la República. Los cancilleres de la República en Cuba, después de los históricos, han sido jóvenes. El ministro de Cultura en Cuba durante varios años tenía hasta el pelo largo, Abel, más conocido en Cuba como Abelito. Y aunque tú encuentras ministros de edad, también es verdad que si te pones a buscar, encuentras a directores, a ministros, a personas en cargos importantísimos de la realidad cubana, que son jóvenes. Entonces, hacia afuera vendían que Cuba solo era Fidel. Y es fácil. Fidel sin el pueblo no hubiera sido nadie absolutamente. Y ahora después Raúl, entonces se toma, no, que es el hermano de Fidel. No, señor, es Raúl Castro, el de la Sierra, el del Moncada. No es por hermano que él estaba ahí. Lo que pasa que si él es vicepresidente primero, ganado, ¿ok? Ganado. Y Fidel era el máximo, cuando la primera cabeza se retira, ¿quién va? Raúl. ¿Y los votan? Sí, los votan. Porque aunque no lo crean, en el Congreso tienen toda la libertad de creerme o no. En el Congreso de Cuba al presidente se le elige. Desde la Constitución de los 70 para acá, Fidel era elegido. Ahora, que era un liderazgo mesiánico, sí,
sí. Y que por momentos pensamos que sin Fidel, nada. Sí. Pero ¿qué ha demostrado la vida? La vida ha demostrado que Díaz-Canel ha sabido llevar la revolución. Tengo que decir, ante todo, que yo no soy militante comunista, nunca lo fui. La militancia en Cuba, ser militante del partido se toma como un honor. El militante es una persona de grandes méritos, en teoría, y en la práctica para muchísima gente. Pero no todo lo que brilla es oro, no están todos los que están, ni están todos los que son. Y muchos amigos me han dicho de que Díaz-Canel es tan líder como Fidel. Capacidad dirigencial más pausado. Raúl también es muy pausado. Y Díaz-Canel surge en un momento en que en Cuba se da un capítulo con los que estaban cerca de Fidel, que terminan siendo enamorados por los enemigos de la revolución, y la contrainteligencia se entera. Díaz-Canel pertenece a una generación que se viene preparando los cuadros, los famosos cuadros. Y tú te los encuentras tanto en el partido como que emanan del pueblo con una capacidad increíble. Hay algunos que de pronto no los oyes sonar, líderes estudiantiles que van por un camino político y tú no te enteras más a dónde fue. Se me ocurren 2 o 3 nombres ahora. Hay otro que emergía muy bien y cayó preso 15 años por fabricarse una casa con dinero del Estado. O sea, la vida, ¿qué es la vida? Si no tropiezos, unos van, unos vienen. A veces uno se cae y es la posibilidad para que el otro emerja. Y la transición en Cuba, todo el mundo pendiente. La transición, los Castro en Cuba. Sí, los líderes, pero recuerdo cuando muere Fidel, en un aniversario, me acuerdo mucho de la fecha, porque no es porque yo lleve la fecha conmigo, pero ese mismo día cumple mi padre. Ese día, la noticia era que se había muerto Fidel. Y todas estas personas que durante años se hicieron millonarios hablando que la Cuba sin Castro se caía porque bla, bla, bla. Se dieron cuenta que se murió Fidel y no pasó nada. Y ahora se va Raúl y no pasó nada. Ni va a pasar nada. Cuba es un país institucionalizado. Usted puede estar de acuerdo o no con el proceso cubano. Esa es otra cosa. Pero la preparación política que hay en Cuba y el conocimiento del pueblo sobre su sistema político, cuando lo comparas con los otros sistemas de Latinoamérica, hagan la comparación. Dictadura. Desde la mentalidad de la democracia representativa, tú puedes decidir lo que es dictadura y lo que no. Pero en un país donde un hombre como Fidel no pudo hacer un metro en su momento de más esplendor, usted saque sus conclusiones. Ese es su problema. Esa es su prerrogativa. Yo respeto. Pero en Cuba nunca nos
por supuesto que hay gente que sí. En Cuba ha habido algunas prohibiciones propias. Vámonos una pausa y entramos en la vida de Cuba y sus prohibiciones y por qué se le llama dictadura. Vamos a una pausa. Regresando de la pausa y para el último segmento, llevamos bastante rato hablando de Cuba, suerte que va por etapas. El amigo Carlos de Peña, dominicano, en su programa Hablando Claro, me preguntaba y cuestionaba el que Cuba podía haber hecho más en lo económico en todos estos años. Y yo le decía que el legado de Fidel plantea en su concepto de revolución, lo pueden ver en internet, está concepto de revolución Fidel Castro, cambiar todo lo que tenga que ser cambiado. O sea, Fidel Castro siempre creyó en los cambios. Según el contexto histórico, tú tienes que ir adecuándote al contexto histórico. Y lo otro que agrega Fidel es cambiar lo que tenga que ser cambiado y tener conciencia del momento histórico. Si cualquier cosa que tú analizas en la vida, los diferentes, el mundo es historia. Y cada pueblo, hoy estaba viendo yo lo de la guerra de Paraguay contra Uruguay, Brasil y Argentina. Ahí hubo una masacre. Y ayer estaba viendo lo de la guerra entre Perú y Chile. La vida son acontecimientos que cada uno de ellos está en contextos específicos. Cada país ha tenido sus altas, sus bajas, sus masacres incluidas. Hay una canción maravillosa del grupo Buena Fe que se llama Cada País, se la recomiendo, Cada País Buena Fe, donde te habla de que cada país tiene hasta sus cuentecitos de panes y peces. Y que los gobernantes te dicen, ¿qué harías tú en mi lugar? Entonces, Cuba logra la revolución e inmediatamente los norteamericanos imponen el bloqueo. Luego vienen con la invasión de 61. Luego con la crisis de los misiles. Y durante todos estos años, Cuba ha seguido con el mismo bloqueo norteamericano que le ha prohibido comerciar con países, ha entorpecido todos los tratados comerciales. Durante un tiempo, hasta principios de los 90, en verdad finales de los 80, Cuba tenía el campo socialista demasiado lejos. Y Estados Unidos logró que todos los países de Latinoamérica, rompieran relaciones con Cuba. O sea, estamos hablando de una isla que menos con México, todos los otros países de América rompieron relaciones con Cuba. En ese contexto de bloqueo diplomático de todos los países que le rodeaban y bloqueo económico, Estados Unidos vigilando cada banco, cada industria, cada exportación, cada importación,
hasta que incluso llega después la época de la ley Helms-Burton y la ley Torricelli, que entonces empieza a ser extraterritorial todas esas medidas y empiezan a caerle atrás a las empresas de terceros países que comerciaban con Cuba. La pregunta es, ¿qué país en guerra? Porque decir de que Cuba no ha tenido guerra todos estos años es inaceptable. El embargo económico, como le quieran llamar, los cubanos le llamamos bloqueo, es una guerra. Es una guerra económica. Y la guerra económica impone restricciones porque cuando los recursos te escasean y tú tienes que alimentar un pueblo, las libertades se engavetan y la economía se atrapa. ¿Creen que no? Fácil. Busquen la economía de la Unión Soviética en época de guerra, como las grandes fábricas se trasladan para la Siberia, pero si creen que esos eran los comunistas, concéntrense en la economía de guerra de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial para que vean que toda la economía se puso también en función de la guerra y las libertades también se ponen en espera. Tanto así que en Estados Unidos en ese momento, tuvieron a todos los japoneses, donde quiera que había un japonés, los metieron en campos de concentración. Y no solo eso, con la última guerra que tuvo Estados Unidos en Afganistán, se inventaron la ley patriota, porque la legislación norteamericana permitía demasiada libertad y no le permitía luchar contra el terrorismo. Para poder luchar contra el terrorismo, necesitabas leyes que se metieran dentro de la legislación que permitieran al gobierno tomar medidas. Tanto así, bueno, ustedes saben que en Guantánamo hay una cárcel donde las personas que están ahí no están juzgadas. Y entonces se quiere criticar a Cuba por no haber podido desarrollar económicamente el país y porque seguro podían haber hecho algo. Podemos analizar siempre en el contexto histórico, si estatizar toda la mediana y pequeña empresa fue correcto. En una época de estalinismo, Guerra Fría, muchos factores. Por eso digo que hay que ponerse en el contexto. Ahora Cuba está en un proceso de incluso reconocer a la pequeña empresa. Mi amigo me preguntaba cuál tú crees que sea el futuro de la propiedad privada y yo decía que Cuba, país socialista al fin, se va a concentrar en el tema de la cooperativa. En vez de fomentar el individualismo y la pyme unipersonal, el trabajo stand-alone, solo, del individual, del éxito individual, en Cuba se va a fomentar y se está fomentando ya la cooperativa. ¿Qué va a pasar en Cuba con Raúl? Bueno, Raúl va a seguir activo, seguro. Fidel estuvo activo hasta antes de su muerte. Una de las cosas en que estuvo más enfrascada fue en aquello del tema de la moringa y todas. Y en todos estos años, para los que critican a Cuba, en todos estos años de revolución, Cuba ha creado, primero, es un país que no tiene maras, no tiene delincuencia. Parece su caso de delincuencia. Pueden ver en internet, en YouTube u otros streamers. Pueden ver Tras la Huella, Día y Noche, Uno, que son series policíacas cubanas sobre hechos reales, sobre todo Tras la Huella. Y Día y Noche es la versión vieja de Tras la Huella. Ahí podrán ver casos, pero Cuba no tiene ese problema con la droga que hay, ni de pandillas que hay en América. Hay 0% de desnutrición.
hay gran cantidad de médicos, posiblemente la tasa más baja de mortalidad infantil. ¿Y hay una economía que necesita seguir reformándose? Sí, claro. Claro. Pero el adelanto tecnológico en Cuba es tal que están fabricando medicamentos propios como el tratamiento de pie diabético, la melagenina, la espirulina, la vacuna contra el cáncer de pulmón, y ahora están saliendo 5 candidatos vacunales contra el COVID. ¿Qué es el desarrollo? ¿Qué es la economía? ¿Qué es la economía si mi gente aún vive en piso de tierra? Si un Jeep 4x4, 8 cilindros, puede circular por barrios donde la gente no tenga salud, no tenga escolaridad, haya pandillas, etcétera, etcétera. Se los dejo de tarea. Espero que en esta larga comparecencia hayan al menos visto y escuchado mi versión, pero que se basa en realidades de lo que es el sistema cubano político, tanto de gobierno como de partido, y un poco de historia, donde les traté de conceptualizar, poner en contexto del porqué de las cosas. No puede existir una sociedad con plenas libertades si se está en guerra. ¿Ok? Y el banco que quiere comerciar con Cuba lo multan los Estados Unidos. Si usted no parte de esas realidades tan simples para entender el tema cubano, que es una nación en guerra, que lo que hizo Trump ahora fue, Obama suavizó un poco y Trump cerró vuelo, cerró remesa, hasta el Western Union lo cerró. Si usted no parte para analizar Cuba de esas premisas y parte de que con todo y eso tenía que existir libertad, desarrollo y esas cosas, bueno, el tiempo que he estado aquí no habrá servido de nada. Pero si al menos tiene un poco, o guarda un poco, o expone un poco de su sentido común, quién sabe. Y no haya yo perdido el tiempo, como creo que no lo he perdido, porque sé que usted ha entendido. Porque para entender a Cuba solo hay que ponerse en la economía de cada quien. Si tú crees que cuando tienes un vecino con poder que te corte el agua y la luz, o alguien que te cierra y no deja que te empleen en ningún lugar, si tú crees que te puedes manejar como si tuvieras agua, luz y empleo, entonces está bien. Pero sé que usted entenderá. Hasta la próxima. Ha sido una sola comparecencia única para hablar de Cuba. Nunca hablo de Cuba. Nunca hablo de Cuba. Esta es una única vez por la trascendencia y los innumerables amigos que me han pedido que hiciera este programa especial para el muro360.com, transmitiendo desde República Dominicana. Mi nombre es Fernando Buitrago, orgullosamente cubano dominicano. Hasta la próxima.